Buenas tardes, jóvenes y señoritas de la Universidad Rural de Guatemala. Octavo semestre, clase Derecho Internacional Público. ¿Cómo se llama? Los puntos que necesitan para poder así, pues, avanzar en sus clases en este octavo semestre. Vamos a iniciar con la presentación. El día de hoy no es un tema muy extenso, por lo menos no les voy a robar mucho tiempo como lo hice la semana pasada. Entonces disculpen, no entiendo por qué está muy lenta la presentación desde que ingresé al internet. Ha estado bastante lento, pero espero que ya puedan ustedes tener ya ingreso a la presentación y a la, y a la clase. Muy bien. Para no robarles mucho más tiempo de lo que ya vamos atrasados. Este tema es bonito por la situación que en realidad eh, ahí sí que es importante conocer que los estados, además de tener sus derechos, también tienen obligaciones. Eso es, diríamos así, lo que se denomina responsabilidad internacional. También las formas de solventar esas responsabilidades internacionales. El objetivo de la clase, pues que el estudiante conozca las principales instituciones del derecho internacional público, como lo es la responsabilidad internacional. Por eso les indico, la clase no es tan extensa, diríamos así, preparatoria para su primer parcial. Ya estoy ingresado en el Telegram, así que pues les pediré si alguien ya tiene el horario de exámenes, pues que lo manden para que así ya sepamos si es la primera semana o es la segunda semana la de ¿cómo se llama? Muy bien. Excelente, gracias, Wilmer. Lo que es específicamente el Sistema de Integración Centroamericana y organismos internacionales. Y aprovechando que la clase no es, ¿cómo se llama? No es tan extensa, vamos a darle un poquito nada más a ese tema que nos quedó pendiente. Entonces, déjenme, déjenme ingresar. No entiendo por qué esto se quedó así. Ok, estamos para poder ver los últimos dos puntos. Tienen ustedes razón que no lo logré ver la semana pasada. Que con ustedes estuvimos corriendo, diríamos así. Perdón, pero no. Por estar con esto. Cuando uno quiere avanzar, ahí estamos.
de Centroamérica para constituirla como región de paz. Veríamos la historia, la geografía, la cultura, la economía y políticamente Centroamérica siempre ha sido o siempre ha tenido una vocación integracionista. En tiempo de la colonia, parte de Centroamérica pertenecía políticamente al Virreinato de México y parte a Nueva Granada. Al momento de la independencia, esta fue declarada para toda Centroamérica, el 15 de septiembre de 1821. Centroamérica nació a la vida independiente como un todo, o sea, un solo país, diríamos así. Y de 1823 a 1840 se formó la Federación de Centroamérica, llamada también Provincias Unidas de Centroamérica, formada por Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Y cada una de las provincias tenía un presidente, lo cual le aseguraba un alto grado de autonomía. En el año de 1834, la capital fue trasladada a Morazán, a San Salvador. Fue trasladada por Morazán a San Salvador. En el año de 1838 principió el movimiento secesionista y en el año de 1839 solamente El Salvador pertenecía leal a la Federación. Guatemala siempre intentó tener hegemonía y favoreció los movimientos integracionistas, siendo el último el de Justo Rufino Barrios, que perdió la vida en la batalla de Chalchuapa el 2 de abril de 1885. Después de esta hazaña, siempre ha quedado en los estados de Centroamérica el anhelo de unión, sin que jamás se haya llegado a cristalizar de manera palpable en el campo político. En el año de 1951 se formó la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA. Si ustedes se percatan, tomando en cuenta lo que vimos la semana pasada, en 1945 nace la ONU, en 1947 nace la OEA y en 1951 está naciendo la ODECA. Entonces, diríamos así, son los sistemas, no solamente universal, regional, sino que centroamericano, que han ayudado o coadyuvado a mantener supuestamente una mejor calidad de vida. Sus principios y propósitos del SICA. Entre ellos, solamente vamos a mencionar algunos. Consolidar la democracia. Nuevo modelo de seguridad regional. Libertad para desarrollo del individuo y de la sociedad. Bienestar y justicia económica y social. Y dentro de esos principios, los derechos humanos como base fundamental. Actuación de los Estados miembros como sobre la base de la paz, democracia y libertad. Identidad centroamericana como base de la integración y la solidaridad centroamericana, entre algunos principios. ¿Cuáles son su estructura, sus órganos? En primer término, la reunión de presidentes que miramos en la presentación, que son los presidentes de Centroamérica y que se reúnen cada 6 meses. El Consejo de Ministros, que son los ministros normalmente los de Relaciones Exteriores, pero no diríamos así, no quita o no tienen prohibición de reunirse cualquiera de los otros ministros de Estados de Centroamérica, definitivamente. El Comité Ejecutivo. ¿Qué es el Comité Ejecutivo? ¿Cómo se llama? Perdón. El Consejo de Ministros, ya está. El Comité Ejecutivo. Quiero hacerlo ver porque es un órgano que en realidad ayuda mucho más que inclusive la reunión de presidentes. Es uno de los 2 órganos permanentes. Se integra con un representante de cada Estado miembro. Los representantes son nombrados por los presidentes por intermedio de los ministros de Relaciones Exteriores. Es presidido por el representante del Estado sede de la última reunión ordinaria de presidentes. Se reúne ordinariamente una vez por semana
y extraordinariamente cuando sea necesario. Tiene algunas funciones que necesito que ustedes las investiguen, por favor. Y para, diríamos así, concluir lo que son los órganos principales, está el otro de los dos órganos permanentes, que es la Secretaría General. Está a cargo de un secretario general nombrado por la reunión de presidentes para un periodo de 4 años. Es el funcionario administrativo de más alto rango dentro de la organización. Tiene la representación legal del SICA y debe poseer la nacionalidad de cualquiera de los Estados miembros y, además, ser persona imparcial, independiente, íntegro y con vocación integracionista. Estos son los dos, diríamos así, los dos órganos permanentes del SICA. También, además, sin considerarles órganos permanentes o órganos del SICA, también forman parte del sistema la reunión de vicepresidentes y designados de la presidencia, el Parlamento Centroamericano, nosotros lo conocemos, el famoso Parlacén, la Corte Centroamericana de Justicia, el Comité Consultivo y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA. Estos son los órganos que componen el sistema de integración centroamericana. Si ustedes se dan cuenta, en realidad es un proceso que ha ido caminando desde lo que es la formación del SICA, con el protocolo de Tegucigalpa, en 1991. Pero, diríamos así, se ha estancado últimamente, lamentablemente, por estas situaciones del Parlacén, no han logrado continuar trabajando de una mejor manera. Para concluir, jóvenes y señoritas, otros órganos internacionales. Estos órganos internacionales no es que no sean tan desarrollados, probablemente más desarrollados que la ONU, que la OEA, que el mismo SICA, pero que Guatemala en cierta forma no necesita tener una representación, sino que son organismos que coadyuvan a lo que es tener una buena relación con los demás estados del mundo, como lo es la Comunidad Económica Europea, o la Unión Europea, como se conoce, la Organización de la Unidad Africana, que es en realidad la OEA, pero de África. Hay también de Asia y hay también de Oceanía. Entonces, cada una de las regiones del mundo tiene su propio organismo internacional que colabora con la ONU para mantener la paz. La Organización Mundial del Comercio, que se encarga del, como lo establece su nombre, del comercio mundial. Y hay algo muy importante allí, lo que es el Tribunal de Arbitraje, que no es un tribunal, diríamos así, de justicia, sino que es un tribunal de conciliación. Y ha ayudado mucho en diferentes problemas que hay relacionados al comercio mundial. La Organización de Países Exportadores del Petróleo, la OPEP, este es uno de los organismos más influyentes de todo el mundo. En realidad, la OPEP, si establece que el petróleo va a bajar de precio, baja el precio a nivel mundial. También así, si establece que el petróleo sube de precio, también sube a nivel mundial. Entonces, es muy importante la OPEP. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pues son de los dos fondos, diríamos así, de las dos instituciones económicas más poderosas del mundo. Que por favor, quiero que ustedes lo vayan analizando poco a poco. O sea, que tengan conocimiento de ello. Muy bien. Vamos entonces a continuar con nuestra clase del día de hoy. Por lo menos ya les di la información, ya habíamos indicado las preguntas de la semana número 4, así que voy nuevamente a presentarles la semana número 5. Ahora sí. Ahí estamos. Si hay alguna otra anotación, por favor, lo van indicando.
Muy bien. 148 miembros en línea, estamos bastante bien. Que el estudiante dentro de la clase conozca la responsabilidad internacional. Entramos en materia, por favor, jóvenes y señoritas. Hay definición sobre lo que es específicamente las relaciones internacionales. Su definición es una institución por la cual, cuando se produce una violación del derecho internacional, directa o indirectamente, por acción u omisión, el Estado que ha causado esta violación debe reparar el daño material o moral causado a otro u otros estados. Esa es su definición clara y precisa. Es una institución, o sea, es lo que en cierta forma se maneja a nivel internacional en todos los estados. O sea, no es específica de un estado, no es específica de una organización, sino que es la institución a nivel general, por la cual se establece que cuando se produce una violación al derecho internacional, ¿como cuál violación? Por ejemplo, que un estado quiera conquistar a otro, que un grupo beligerante quiera realizar ¿cómo se llama? Una invasión, por ejemplo, o una revolución interna. Se ha dado aquí en Guatemala, inclusive, en años anteriores en México, pero principalmente son problemas entre estados. Limítrofe, Guatemala-Belice, Argentina contra Inglaterra, inclusive Estados Unidos contra Puerto Rico en algún momento determinado, contra Alaska. Hay muchas situaciones, pero violación del derecho internacional, directa o indirectamente, por acción u omisión, o sea, por hacer algo, o sea, por tratar de invadir, por ejemplo, por apropiarse de tierras, por apropiarse de agua, por apropiarse del subsuelo de un país, causando. Así que debe reparar el daño material o moral causado a otro u otros estados. Le pasó a Alemania, le pasó a Japón con la Segunda Guerra Mundial. Su fundamento. La doctrina expuesta por diferentes autores enfoca el fundamento de diferente manera. Hay 4 corrientes que se pueden identificar. En la primera, la que afirma que el fundamento es la jurisdicción exclusiva de que gozan los estados sobre su territorio. O sea, la responsabilidad no es más, diríamos así, que la jurisdicción exclusiva que gozan los estados sobre su territorio. ¿Cómo así? O sea, sí, si yo protejo mi territorio, pero hay otro estado que viene y que trata de, así que quitar sin el derecho correspondiente, o sea, sin que yo le dé derecho, quitar agua, quitar límites territoriales, inclusive invadir parte del territorio, pues eso es lo que crea una responsabilidad internacional. La siguiente, que afirma que el fundamento son las obligaciones que el Estado adhiere libre y conscientemente al ser admitido en la comunidad internacional. Ser admitido en la comunidad internacional, o sea, cuando es admitido en la comunidad internacional, tiene derechos, pero también tiene sus obligaciones. Muy bien. La tercera, que el fundamento es la igualdad de los estados, base de la mutua reciprocidad de derechos y obligaciones entre ellos. Entonces,
Hay responsabilidad porque los estados son iguales, base de la reciprocidad de derechos y obligaciones entre ellos. Por lo tanto, si todos los estados somos iguales y uno trata de apropiarse de alguna situación, o sea, de una violación, realizar una violación, hay un tratado, por ejemplo, hay un tratado de paz, hay varios tratados de paz, no solamente aquí en Guatemala, sino que en El Salvador, si no estoy mal, Colombia, varios países de África, y no digamos Europa. Europa tuvo que firmar la paz en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si está, diríamos así, esos acuerdos y alguien no los cumple, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Guatemala, tiene un, diríamos así, un tratado de paz con El Salvador, con Honduras, con Nicaragua, y Guatemala trata de invadir, está violentando el derecho internacional. Este es el problema que tenemos con Belice, que violentaron el derecho internacional. Inglaterra principalmente violentó el derecho internacional. Lo que queda actualmente es tratar de arreglar con Belice estos problemas. Pero fue Inglaterra quien no cumplió los tratados firmados por Guatemala. Y eso es lo que reclama Guatemala. Muy bien. Entonces, ese es, diríamos así, es otra escuela, es otra corriente que indica lo de la responsabilidad internacional. Y la última, que la necesidad de observar las reglas de justicia en las relaciones de los miembros de la comunidad internacional es la más seguida, la corriente, diríamos así, más seguida el día de hoy. O sea, el fundamento de la responsabilidad internacional es la necesidad de observar las reglas de justicia en las relaciones de los miembros de la comunidad internacional. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que por costumbre o por las normas o reglas de justicia internacional es que se trata de establecer si hay una violación del derecho internacional, pues un resarcimiento. Es aplicar la responsabilidad internacional. Los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Pues para incurrir en una responsabilidad deben darse los elementos siguientes. A, un acto, o sea, tiene que ser un acto u omisión violatorio de una regla del derecho internacional vigente. B, puede ser o debe de ser un acto ilícito, imputable al Estado directa o indirectamente. Ingresar drogas a un país, inclusive, y de veras, no les miento, ingresar personas al país sin el debido permiso, sin el derecho correspondiente. Lo que se conoce con la libre migración de personas también puede ser un delito de trata de personas, inclusive de esclavitud, inclusive. Entonces, sí se da mucho esto. Es un acto ilícito, imputable al Estado directa o indirectamente. Y perjuicio o daño efectivo de un Estado en contra de otro. Esos son los elementos de la responsabilidad. Su clasificación. ¿Cuál es la responsabilidad? Pues la responsabilidad directa puede, bueno, en primer término, la responsabilidad de los estados puede clasificarse desde puntos de vista y consideraciones. Por su origen, pueden ser directa o indirectamente. Y por su fundamento, puede ser moral o jurídicamente, subdividiéndose esta última en delictiva y contractual. Vamos a ver las dos clasificaciones. La responsabilidad directa de un Estado en contra de otro es aquella en que se incurre por actos u omisiones ejecutados por el propio Estado o sus legítimos representantes. Tanto podemos describirla como aquella en que es el propio Estado
el que ha faltado a sus obligaciones internacionales, o aquella que resulta de un acto que directamente afecta al Estado injuriado, o de un acto que afecta indirectamente al Estado injuriado, porque el objeto inmediato de la conducta indebida es un individuo o entidad que posee la nacionalidad de dicho Estado, y algunos la llaman responsabilidad por actos o faltas propios. Esto es la responsabilidad directa. ¿Quién la realiza, diríamos así? Pues el órgano ejecutivo o el organismo ejecutivo, cuando puede resultar de la actividad o ausencia de actividad de sus órganos ejecutivos o en sus actos administrativos a través de agentes ejecutivos, administrativos o de funcionarios. Por ejemplo, el jefe de Estado, que ya lo recordamos de la semana pasada, jefe de gobierno, ministros, agentes diplomáticos, agentes consulares, directores generales, gerentes generales, funcionarios en general. Esta es la responsabilidad del organismo ejecutivo. La responsabilidad del organismo legislativo, pues incluye aquí los actos u omisiones positivos o negativos de los órganos legislativos al adoptar leyes o emitir resoluciones contrarias a los compromisos y obligaciones internacionales asumidas por el Estado, o no adoptando las leyes o no emitiendo las resoluciones necesarias para el cumplimiento de los compromisos y obligaciones asumidos internacionalmente por el Estado. O sea, de una u otra forma, acción u omisión por parte del organismo legislativo puede ser que crea o establezca, en cierta forma, lo que es la responsabilidad directa de un Estado. Y, para concluir, el órgano judicial o el organismo judicial. El Estado incurre en responsabilidad internacional por actos del organismo judicial. No siempre ha dado claro este punto debido a que se sostiene que el organismo judicial es completamente independiente del organismo ejecutivo y por ello y por consiguiente no puede influir en sus decisiones, pero a ello se responde, pero a ello se responde que aunque así sea, no significa que el organismo judicial sea totalmente independiente del Estado, tal y por tanto, para los efectos internacionales es parte del Estado. La responsabilidad se incurre especialmente por denegación de justicia. Entonces, eso es principal para el organismo judicial. ¿Qué es la responsabilidad indirecta? O sea, ya vimos la responsabilidad directa e indirecta. Es la primera clasificación de lo que es la responsabilidad internacional. Es por su origen, puede ser directa o indirecta. La indirecta. Según Rousseau, el tratadista que ya hemos conocido, existe responsabilidad indirecta cuando un Estado asume la responsabilidad de una violación del derecho internacional cometida por otro Estado. Esa es la responsabilidad indirecta. O inclusive se considera responsabilidad indirecta también cuando ésta proviene de actos practicados por simples particulares, pero de alguna manera imputables al gobierno del Estado. Sin embargo, hay quienes sostienen que en este último caso también se trata de responsabilidad directa, pero la mayoría de los autores las considera como responsabilidades indirectas. Eso es primordial. O sea, eso es primordial. Saber que tanto se asume una responsabilidad de una violación del derecho internacional cometida por otro Estado o actos practicados por particulares de un Estado específico, pues puede ser una responsabilidad indirecta, pero al final de tantas, responsabilidad del Estado. La responsabilidad moral moral y jurídica.
Hay, diríamos así, previo a esto, una regla general de la responsabilidad. Por favor, tómenla en cuenta. Los actos de particulares no comprometen necesariamente la responsabilidad del Estado. Esa es la regla particular o esa es la regla general. La base de la responsabilidad del Estado por los actos de los individuos no consiste en la complicidad con el autor, sino solo es el hecho de que el Estado deja de cumplir su deber internacionalmente, de impedir el acto ilícito o en su defecto de ello, de detener al ofensor y someterlo a la justicia. Sorensen, 1973. Entonces, jóvenes y señoritas, esa es la regla general de la responsabilidad indirecta. Los actos particulares no comprometen necesariamente la responsabilidad de los estados. Continuemos entonces. Los casos especiales. Se consideran casos especiales aquellos en los que los extranjeros sufren daños provenientes de desórdenes populares, mitines o violencia de turbas, guerras civiles, revoluciones, etc. En América Latina, vivimos en América Latina. Esos hechos tradicionalmente se consideran de fuerza mayor y por tal razón se ha negado responsabilidad. Para ello, la doctrina considera que no existe responsabilidad si los actos se produjeron dentro del contexto de movimientos no dirigidos especialmente contra los extranjeros. De lo contrario, el Estado incurre en responsabilidad, no porque sea cómplice, sino por no tomar las medidas adecuadas de protección. Caso especial también lo constituyen los gobiernos de facto, siempre que hayan establecido control y dominio en todo el territorio y aun cuando no haya sido reconocido por el Estado afectado. Esto lo dice Bedros en su obra. No indica qué obra es, pero lo indica que es citado por Bedros. Muy bien, ahora sí. La responsabilidad moral y jurídica. Esta es una responsabilidad especial. La responsabilidad moral resulta de la violación de un deber moral y la única sanción es la conciencia internacional. O sea, ¿hay responsabilidad moral? Sí. ¿Hay sanción? No. La responsabilidad jurídica resulta de la violación de un deber legalmente sancionado. La que puede provenir de un acto criminal o de la no ejecución de un compromiso adquirido por contrato. O sea, esta es la responsabilidad jurídica, que es, ahí sí que puede ser moral, que no hay ninguna sanción en realidad, sino que es una conciencia moral la que se afecta, y jurídica, que puede ser por la comisión de un delito o la no ejecución de un compromiso adquirido por un contrato. Y esto sí es algo muy especial. Ustedes ya conocen cuáles son los contratos y podríamos decir los elementos del contrato. Por lo tanto, conocen de lo que es la no ejecución de un compromiso adquirido por un contrato. Los efectos de la responsabilidad. En primer término, la reparación. O sea, eso es primordial. El efecto de la responsabilidad internacional del Estado por actos propios o de otros por los que es responsable es la de reparar en el caso de daño material y la de dar satisfacción en el caso de daño moral. El artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece lo siguiente. Los estados partes en el presente estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatorio ipso facto
y sin ello especial y sin convenio especial respecto de cualquier otro estado que acepte la misma obligación la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre, y ya está un detalle de las, diríamos así, de las controversias que pueden surgir en el orden jurídico. Y una de ellas es la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional, que es lo que estamos repitiendo. ¿Qué es la reparación? Pues al final de tantas, la reparación no debe ser menor ni mayor al perjuicio o daño causado. Debe tomar en cuenta el lucro cesante y el pago de los intereses cuando proceda, llevando el restablecer las cosas a su estado anterior. Tiene carácter compensatorio y en ningún caso carácter punitivo. Aquí tengo que hacer un paréntesis. ¿Por qué razón? Porque hay reparación, como se dice, por daño causado, que no solamente reparar el daño como tal. Por ejemplo, Belice, que lamentablemente invade Guatemala a cada cierto tiempo, le dispara a gente guatemalteca dentro del estado de Guatemala. Ellos siempre dicen que ingresaron al estado de Belice y que por eso los mataron. No está debidamente delimitada, pero hay reparación. Además de la reparación material que se debe de realizar, también debe de tomarse en cuenta el lucro cesante y el pago de intereses cuando proceda. O sea, el lucro cesante y los intereses es la reparación digna que debe de existir, que existe a nivel interno y que existe a nivel externo. Y esta puede ser de millones de dólares o de euros. Depende del Estado que sea responsable de sus actos. Recuérdense que Guatemala, o mejor dicho, Centroamérica, acabamos de verlo del SICA, Centroamérica fue conquistada por España, por la Real Corona Española, y que eso, a la presente fecha, 2020, estamos hablando casi 500 años después del descubrimiento, no ha sido debidamente reparado. La satisfacción, pues corresponde a un daño moral. Puede ser un insulto o un mandatario, a un símbolo patrio, etc. Debe ser pública y lo suficientemente convincente para que sea aceptable. Se traduce generalmente por la presentación de excusas, manifestación de política, de simpatía o sentimiento, destitución del autor de la ofensa, castigo al culpable del hecho, saludo y honores a los símbolos patrios, bandera, himno, escudo. Tiene la particularidad que está dirigido a reivindicar la dignidad y el honor del Estado ofendido. Esa es la satisfacción. O sea, los efectos de la responsabilidad, la reparación y la satisfacción. La vía apropiada para los reclamos, como ustedes ya lo saben, o si no lo saben, lo deben de saber, es la famosa vía diplomática. Cuando son los intereses del Estado por sí mismo, los afectados, los reclamos no presentan mayor dificultad. El Estado mismo, sin mayor trámite, procederá a los reclamos. Sin embargo, cuando son los intereses de un particular nacional de otro Estado, los afectados conocen en particular, deberá acudir a su Estado para los efectos. Entonces el particular deberá acudir a su Estado para que haga los reclamos correspondientes. A esto se le llama acudir a la protección en la vía diplomática. Entonces, por eso mismo, o sea, cualquier persona o el mismo Estado puede recurrir a esta vía.
la vía apropiada es la vía diplomática. Hay unos casos especiales de embajadas. Con esto vamos a terminar esta parte de la responsabilidad y vamos a ver un poquito nada más sobre los medios de solución de conflictos. Ya para ir terminando, tenemos media hora, estamos bastante bien. Estamos bastante bien. Como les digo, era, diríamos así, un tema corto. Nos dio tiempo todavía de ver ¿cómo se llama? Los dos puntos anteriores que dejamos de ver. Casos especiales de las embajadas. Particular atención ha merecido en los últimos tiempos la responsabilidad internacional de los estados proveniente de la protección que estos deben a las embajadas y a quienes las habitan y trabajan en ellas. Dichos casos se han arreglado por vías discretas y sin mayor publicidad. Las embajadas se han convertido en blanco de elección para elementos subversivos y terroristas, y lo han logrado a pesar de las medidas estrictas de seguridad que las autoridades de cada estado han tomado. Desde 1971 se han producido más de 70 asaltos a embajadas. Algunos ejemplos, por ejemplo, la embajada en Bangkok. El 28 de diciembre de 1972, en Bangkok, 4 terroristas palestinos armados capturaron la embajada de Israel. No vamos a entrar a conocer el asunto. Por ejemplo, durante la recepción ofrecida a diplomáticos estadounidenses que llegaban y se iban, terroristas pertenecientes a un grupo terrorista que se llama Septiembre Negro asaltaron y capturaron la embajada de Arabia Saudita en Khartoum. Hay la embajada de Arabia en París, la embajada japonesa en Kuwait, la Armada Roja japonesa en La Haya, la embajada de Alemania Occidental en Estocolmo. Hay varias, pero la que más nos debe de interesar a nosotros es el problema que hubo aquí en Guatemala en la época de diríamos así, del conflicto armado, que fueron 36 años. El 31 de enero de 1981, en Guatemala, algunos campesinos y estudiantes invaden y ocupan la embajada de España. El incidente terminó con el incendio de la embajada de España. En el cual murieron quemadas 39 personas, entre las cuales incluyó a los invasores, 2 agentes diplomáticos y 2 ex altos funcionarios del gobierno guatemalteco. Esto, pues, es de conocimiento general y, pues, ese ha sido un gran problema que se tuvo con la Embajada de España. Y aquí es donde, diríamos así, es famosa, no solamente por ser la quema de una embajada, sino porque ahí, si no estoy mal, no estoy seguro si murieron los 2 padres de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, o solo su papá. No lo ubico bien, eso ustedes podrían verificarlo. Entonces, en años recientes, pues han habido otros conflictos, como por ejemplo la ocupación y captura de rehenes de la Embajada de Estados Unidos de América en Teherán, Irán. La ocupación y captura de rehenes de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá, Colombia. Y la ocupación y captura de rehenes de la Embajada de Japón en Lima, Perú. Entonces, todos estos son casos especiales de embajadas que se dan frecuentemente, lamentablemente sí se dan. Recuerdo yo, ahí sí que esta situación que se ha dado en diferentes países y que siempre es un problema que, diríamos así, es de irlo verificando, irlo estableciendo, irlo conociendo. ¿Para qué? Es responsabilidad internacional de los estados. Es una violación al Estado
en este caso al Estado acreditante, por ejemplo, el Estado español, que tuvo que ser resarcido por Guatemala por estos inconvenientes. Muy bien, jóvenes y señoritas. Ahora entramos a lo que son medios de solución de conflictos internacionales. Ya vimos la resolución, o mejor dicho, la responsabilidad internacional. Ahora vamos a ver los medios de solución de conflictos internacionales. Vamos a muy buena hora. Entonces, tenemos en cierta forma media hora para concluir nuestro tema del día de hoy, que como ya les indicaba, era corto o es corto, pero es, diríamos así, preparatorio. Este tema todavía entra en su examen. Dependiendo si la próxima semana no tenemos clase o tenemos clase, dependiendo del examen, entonces ya se puede, ya sabrá, dependiendo del programa. Estoy viendo ahorita el chat. Hay algunas preguntas. Vamos a ver. ¿Sería tan amable de quitar la barrita inferior de su presentación? Vamos a ver si lo podemos ocultar. Ahí está. Muy bien. ¿Qué sucede si un país no respeta un tratado con otro país? ¿Qué acciones toma la ONU? Se ha dado muchas veces, por ejemplo, los últimos problemas que han habido, Irán, Irak, Siria, han tenido sanciones. Las últimas, diríamos así, las tiene ahorita Venezuela, lo que es específicamente han sido sancionados porque han violentado el derecho internacional de varios países. Entonces, ese es un problema grave. Lo que hace es el Consejo de Seguridad emite una resolución sancionando a los países. Por ejemplo, Siria. Siria que trata de invadir. Ahorita, últimamente, esta semana, se dio el caso de los talibanes que están tratando de invadir. Si no estoy mal, es parte de la India y parte de, ¿cómo se llama ese otro país? No estoy seguro si es Bangladesh. No estoy seguro. Entonces, pero es un problema de revolución interna y esto crea sanciones para el país que tiene ¿cómo se llama? Estos problemas o que trata de atacar. Por ejemplo, es un grupo beligerante, hay varios a nivel mundial, pero en Siria, en este caso, los talibanes eh, han estado invadiendo, no sé qué país específicamente, no sé si es Irán, la verdad les digo. Oh, se me acaba de terminar la carga del teléfono, voy a ver si lo logro encender todavía para verlos. Si hay alguna otra pregunta, denme un minuto, vamos a ver si se enciende. Mientras tanto, vamos a continuar acá y voy a tratar de seguir dando respuesta a sus consultas. Muy bien. Medios de solución de conflictos internacionales. En la actualidad, tomando en cuenta las consecuencias desastrosas de las dos últimas guerras mundiales, así como lo espantoso de una posible guerra debido al avance técnico de las armas nucleares, biológicas, meteorológicas, etcétera, se ha impuesto entre las naciones medios de diferentes categorías. Aquí estamos todavía. Vamos a ver, todavía logré. Vamos a ver si todavía se logra ver alguna pregunta. No entra Telegram todavía. Denme un minuto. Mi teléfono ya es un poquito viejito.
Ya lo vamos a cambiar hoy. Las sanciones las vamos a ver ahorita, hoy no tengan pena. Eso es parte del tema. Vamos a ver. Aquí estamos. Hay que desactivar los títulos también. A eso no me la sabía, jóvenes. Entonces, ¿y cómo se desactivan los títulos? Vamos a ver. Ah, son títulos. No, no, pero eso ya no se pudo ver. Perdonen, vamos a ver lo de las sanciones posteriormente. Y eso sí se los digo, porque pueden ser de diferentes formas las sanciones. Pueden ser económicas, pueden ser políticas y pueden ser inclusive de aplicación de la fuerza. Lo vamos a ver con posterioridad. Vamos un poco ya atrasados, voy a seguir viendo aquí. Entonces, las Naciones Unidas se ha impuesto entre las naciones medios de diferentes categorías, existiendo cierta gradación en el empleo de los mismos, a saber, hay medios pacíficos y o diplomáticos, medios jurídicos o jurisdiccionales y medios coercitivos. En los coercitivos están las sanciones, así que ahí lo vamos a verificar. Los medios pacíficos. En principio, todo medio diplomático es pacífico, aun cuando no todo medio pacífico es diplomático. O sea, al principio, la diplomacia es el principal medio pacífico, pero no todos los medios pacíficos son diplomáticos. ¿Cómo así? O sea, no necesariamente tienen que incluirse la vía diplomática. Inclusive pueden ser vías privadas, pero medios pacíficos. O sea, por ejemplo, un tercer estado, como tratando de arreglar la situación entre dos estados vecinos, Estados Unidos, que siempre, como se dice, mete su cuchara por todos lados, Europa con la OTAN, o sea, hay medios, pero no necesariamente todos los medios tienen que ser diplomáticos, pero sí, todos los medios diplomáticos, en primer término, son pacíficos. Los medios pacíficos son los siguientes, ya están en la presentación. La negociación, los buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación. Muy bien. ¿Qué es la negociación? Pues es un acuerdo directo. Cuando se trata de dos estados, hablamos de negociación directa y se lleva a cabo por medio de personas aptas, de experiencia y con suficiente personalidad. En otras palabras, generalmente por la vía diplomática. Ministros, jefes de Estado, legados, comisiones ad hoc. Cuando se trata de varios estados, generalmente se convoca una conferencia, lo cual equivale a entablar negociaciones. En la negociación siempre hay compromisos, todos ganan algo, todos pierden algo. Los buenos oficios. Cuando las negociaciones, por razones diferentes, por medios diferentes quedan estancadas o se rompen, entonces se acude a este medio. Es presentado por un tercer estado o por un grupo de estados no partes en el conflicto, ya sea motu propio, o sea, por su propio acercamiento, ya sea a petición de una de las partes. Eso es los buenos oficios. La mediación. ¿Qué es la mediación? Se da cuando un tercer estado o grupo de estados que actualmente
que actúan coordinadamente, intervienen activamente en las negociaciones. Eso es la mediación. La intervención tiene carácter de intermediación. Los mediadores o el mediador puede coadyuvar sugiriendo soluciones, compromisos dignos. La investigación, pues este método introducido al derecho internacional público por la Convención de La Haya, adoptado por la Sociedad de Naciones, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, OEA, además de otras organizaciones internacionales, se refiere a cuestiones de hecho. O sea, cuando hay un problema, pero un problema de, por ejemplo, que Guatemala acusara a Belice que se está robando tierra. O, por ejemplo, hay minas en Guatemala y que hay una mina en San Marcos y que México se está ingresando a esa mina a robarse el material de la mina. Es solamente un decir. O sea, la situación es entre estados. Entonces, esta investigación, pues la adopta o la ha adoptado la ONU, la OEA y otros organismos. ¿Para qué? Bueno, ok, vamos a investigar y resolvemos. Esta es la situación, así. O sea, es una investigación in situ, en el lugar. Y la conciliación apareció en 1919. Su naturaleza consiste en que se entrega a una comisión mixta por acuerdo formal de las partes una divergencia de cualquier naturaleza que no haya podido solucionar por la vía diplomática ni por otros medios. Para que esta comisión mixta, dentro de un tiempo prudente, 6 meses a un año, lleve a cabo un estudio imparcial y presente un informe con sus recomendaciones. De eso se trata. De eso, diríamos así, es lo que podríamos decir es la conciliación. Y esto lo establece los diferentes organismos internacionales, la ONU, la OEA, inclusive, en cierta forma, Guatemala, bueno, está viendo medios jurídicos. Lo vamos a ver ahorita de una vez. Los medios jurídicos o jurisdiccionales. Déjenme, esta es la última. Estamos muy bien en tiempo. No hay ningún inconveniente. Los medios jurídicos o jurisdiccionales. ¿Cuáles son estos medios? Escúchense bien. Los medios pacíficos o diplomáticos, los medios jurídicos o jurisdiccionales y los medios coercitivos no son utilizados de un estado a otro. No. Si ustedes se percatan, son utilizados por los organismos internacionales, OEA, ONU, en este caso, Tribunal Permanente de Justicia Internacional, Corte Internacional de Justicia, y los medios coercitivos específicamente, jóvenes y señoritas, es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estas son las sanciones que ustedes estaban pidiendo en el chat. Estas son las sanciones, los medios coercitivos. Pero vamos por partes, diremos. Ya vimos los medios pacíficos, ahora vamos a ver los medios jurídicos o jurisdiccionales. Son aquellos en los cuales existe un órgano con jurisdicción, con poder para juzgar, al cual se acude para dirimir en forma pacífica los conflictos internacionales. Medios cuasi jurídicos o cuasi jurisdiccionales son aquellos que están presididos por personas que no ejercen jurisdicción, ni tienen poder para ejecutar o hacer cumplir lo juzgado, pero que gozan de respeto en el ámbito internacional por su alta credibilidad y preparación al respetar el debido proceso y demostrar especialidad, capacidad, objetividad, independencia e imparcialidad, entre otros. Tradicionalmente, se ha reconocido dos medios, a saber, el arbitraje, que es un medio, es una decisión no jurídica, pero sí es, como decimos, cuasi jurídica o cuasi jurisdiccional, y la decisión jurisdiccional
propiamente dicha, expresada a través de la Corte Internacional de Justicia. Hoy, el derecho internacional constata que la función jurisdiccional y la cuasi jurisdiccional no solamente se ha globalizado y diversificado, sino también se ha especializado. Entonces, estos medios, uno de estos medios en realidad del arbitraje es el que está llevando a cabo Guatemala a nivel internacional en el proceso de Belice. La sentencia que va a emitir este órgano de arbitraje de la Corte Internacional de Justicia es inapelable. Entonces, por eso mismo el proceso ha sido tan largo. Al principio, ambos estados, Guatemala y Belice, decidieron someter su problema jurisdiccional, su problema limítrofe al arbitraje de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia solicitó para que fuera aceptada su sentencia inapelable, o sea, no se puede apelar, jóvenes y señoritas, que los dos estados sometieran a lo que se denomina un referéndum la pregunta si cada estado aceptaba la resolución de la Corte Internacional de Justicia. Los dos estados ya hicieron el referéndum y ahora se encuentra en proceso la Corte Internacional de Justicia de investigación para resolver. No podemos decir en un término de 1 año, 2 años, 3 años. La Corte Internacional de Justicia no tiene esa limitante. Tiene que investigar, tiene que establecer, tiene que verificar, inclusive los tratados. Desde 1800 vienen esos tratados, desde 1700, con Guatemala, Inglaterra, y los incumplimientos y hasta dónde llegó, porque Guatemala, la carta que tiene bajo la manga, es el aspecto del tratado que establece lo que Guatemala le estaba entregando en ese momento para explotar, diríamos así, territorialmente a Inglaterra, que es la parte que reclama Guatemala, porque Belice e Inglaterra en su momento y posteriormente Belice, se apropió de territorio que no le había sido entregado a Inglaterra. Y ese territorio, pues, es grandísimo. Si no estoy mal, más de 35,000 kilómetros cuadrados. Entonces, eso es lo que actualmente se está dirimiendo en la Corte Internacional de Justicia. Vamos a entrar, no quiero, diríamos así, a ver nada más, solamente les voy a mencionar la Corte Internacional de Justicia, solo se las menciono. No voy a entrar a más detalles por la hora. Vamos bien y solamente miramos los medios coercitivos. Funciona como un órgano de la Organización de Naciones Unidas, pero tiene existencia propia. Tiene su propio estatuto, el cual se rige sus propias reglas de procedimiento. Su antecedente, durante la existencia de la Sociedad de las Naciones, fue el Tribunal Permanente de Justicia Internacional, cuya existencia se extinguió en 1939, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Al crearse la Organización de las Naciones Unidas, se optó por adoptar el antiguo estatuto con algunos pocos cambios y dotar al nuevo órgano de genuina representatividad de todos los sistemas jurídicos del mundo, al escoger a sus magistrados. Esto es lo más interesante, diríamos así, de lo que es la Corte Internacional de Justicia. Hay otras cortes, no las podemos entrar a conocer el día de hoy, se las quiero mencionar. ¿Para qué? Para que ustedes, por favor, puedan estudiar un poco más, porque no son los únicos medios jurídicos. Está el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que lógicamente se especializa en derecho del mar. También el Tribunal Penal Internacional, creado en 1998, y a través de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas para el establecimiento de la Corte Penal Internacional. Y al final de la misma, el 17 de julio,
se aprobó el Estatuto de Roma, que es la creación del Tribunal Penal Internacional. También están los tribunales y comisiones especializados para derechos humanos. La Comisión Europea, el Tribunal Europeo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que los vamos a ver en su momento. Entonces, pues hay tantos que necesitaríamos, yo creo que 1 o 2 clases para ver esta situación. Vamos a entrar a terminar, diríamos así, con los medios coercitivos. Esto, por favor, es el último punto. Tenemos 10 minutos exactamente. No creo yo llegar a tanto, pero sí, por favor, pongan atención, porque son las sanciones que estaban indicando. No pude leer más mensajes, disculpen. La próxima semana, si me los pueden poner, yo con mucho gusto los respondo si no tenemos el parcial. Si tenemos parcial, lamentablemente tendríamos que ser hasta la siguiente semana. No tengo el horario en este momento. Sucede a veces que los estados se enfrentan a situaciones de hecho creadas por otros países. Situaciones de hecho que no dejan ya ninguna elección en cuanto a la naturaleza de los medios a utilizar para solucionar conflictos. En otras ocasiones, los estados llegan a impases después de haber utilizado todos los medios pacíficos y aún los jurídicos sin que ello solucione el conflicto. En dichas situaciones es permitido hacer uso de los medios coercitivos, tomados de acuerdo y con el consentimiento de la comunidad internacional. Por consiguiente, los medios coercitivos son aquellos que sin llegar hasta la guerra propiamente dicha, no escapan de tener una naturaleza violenta. Sin embargo, con el consentimiento de la comunidad internacional manifestado a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, estas medidas coercitivas pueden, en ciertos casos, revestir carácter de verdadera guerra. ¿Qué es la retorsión? Pues se da cuando un Estado aplica a otro la misma medida restrictiva o prohibitiva que éste aplicó a aquel. Sucede mucho en el campo de los impuestos y libre comercio. Se le podría llamar la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, la retorsión se dio inclusive en el gobierno de Donald Trump, que es el nombre que no se me venía la semana pasada, y agradezco mucho a las personas que mandaron el correo. Normalmente, les soy honesto, no lo miro por la clase porque me gusta centrarme en la clase. Pero en el gobierno de Donald Trump le impuso ahorita a China aranceles a sus exportaciones a China. Viene China y realiza lo mismo. Le impone aranceles mayores a las exportaciones de Estados Unidos. Entonces, eso se denomina retorsión. Ok, yo te impongo aranceles, tú me impones aranceles. Eso es una retorsión. Las represalias se da cuando un Estado aplica medidas en perjuicio de otro Estado. Este segundo Estado adopta medidas de coerción que sea de naturaleza que hagan rectificar al primero su conducta. Esta medida debe atender ciertas reglas. Debe ser de naturaleza a afectar al Estado como tal y no contra los individuos. Debe ser proporcionada, de lo contrario, llevaría a conflictos mayores. Y debe ser oportuna, no extemporánea. Entonces, esto se da mucho y se ha dado. Por ejemplo, hay represalias ahorita contra Corea del Norte, contra Irán, contra Siria, contra, por ejemplo, Venezuela, y ahorita las últimas contra Nicaragua. También se ha dado la represalia en contra de Cuba. Entonces se dan con los estados que en realidad tienen inconvenientes con las relaciones internacionales a nivel mundial.
Casi todos estos estados que yo les he mencionado son los estados de orden socialista, que en muchos de ellos lamentablemente tienen en malas condiciones a su propia gente. Lo que acaba de pasar ahorita en Nicaragua. Vienen las elecciones en 3 meses en Nicaragua y el gobierno, para evitarse cualquier mal sabor de boca o cualquier otro efecto mayor, pues está encarcelando a los posibles, ni siquiera eran candidatos, a los posibles candidatos que iban a pelear la presidencia. Y para evitarse cualquier inconveniente y decir que es una elección libre, que pueden participar todos, pero que van a encarcelar a todos los que traten de participar, ese es el problema. Entonces tiene sanciones. Tienen sanciones los estados. El bloqueo. El bloqueo generalmente es una táctica empleada durante el desarrollo de una guerra. Consiste en no permitir el paso de buques, naves aéreas, medios terrestres, comunicaciones de cualquier clase y hacia un determinado territorio. Es en sí un medio violento, es un medio coercitivo muy delicado y de por su propia naturaleza afecta a culpables e inocentes. Es también un acto de guerra. El acto de guerra que ha aguantado Cuba desde 1960, si no estoy mal. Ese bloqueo que solicitó Estados Unidos en contra de Cuba y que a la presente fecha no han podido en las Naciones Unidas desbloquear esas represalias contra Cuba. Y lo sigue, diríamos así, teniendo. Lamentablemente, porque a estas alturas, en el año 2020, no debería de tener un bloqueo Cuba. Deberían dejarlo desarrollarse como corresponde. Un comentario personal, disculpe. Las sanciones. Aquí vamos a lo que estaban preguntando. En general, debemos advertir que las sanciones se interpretan como actos de guerra al Estado que se le impone, ¿verdad? Definitivamente. Estamos hablando de Irán, Siria, Irak en su momento, Corea del Norte. Casi China, casi no se le imponen estas sanciones, pero sí han tenido. De allí que se es reacio a aceptar que los estados mismos apliquen sanciones. Se deja a la Organización de las Naciones Unidas, por medio del Consejo de Seguridad y la Asamblea General, sean quienes apliquen sanciones que devienen obligatorias para todos sus miembros. Pueden ser económicas, en el caso de África del Sur, políticas, en el caso de Irán, penales en Nuremberg. Este es para todos, jóvenes y señoritas. Hay una película que se denomina, si no estoy mal, el Tribunal de Nuremberg o Nuremberg nada más. Se las aconsejo. Muy buena. Es después de la Segunda Guerra Mundial. Se da esta situación. O la combinación de todas las anteriores. O sea, económicas, políticas, penales. Esto se dio en los casos de Irak y Bosnia-Herzegovina. Si no estoy mal, también Yugoslavia, que es Bosnia, que es parte de Bosnia, y de Checoslovaquia. O sea, se han dado estos casos de sanciones económicas, políticas y penales. Y para terminar, el uso de la fuerza por organizaciones regionales. El uso de la fuerza por parte de organizaciones regionales queda reservado a aquellas organizaciones de defensa regional. Esto se hizo patente en el caso de Yugoslavia frente al problema de Kosovo. Hubo un exterminio literal en el caso de Kosovo. Yugoslavia, los yugoslavos, que era parte de su territorio, no querían que se independizara Kosovo. Entonces, lo obligaban a través de la muerte, diríamos así. Estaban matando a todos los de Kosovo. En donde la OTAN ha tenido que actuar. Y la OTAN inclusive actuó en el caso también de Irak.
sea, son organismos internacionales y han utilizado la fuerza por estas organizaciones regionales. Podría ser la OEA, podría ser la ONU a través del Consejo de Seguridad, podría ser la OTAN, podría ser la Comunidad Económica Europea, etcétera. O sea, pueden darse de cualquier forma. Muy bien, jóvenes y señoritas, con eso concluimos los últimos 2 temas previstos para este primer parcial. Por favor, estudien, profundicen sus temas, tomen en cuenta algo muy importante. Y ya ustedes se los informaron, espero. Claramente está indicado que no solamente se van a tomar las preguntas de cada semana. Pueden ponerse o pueden variarse las preguntas para su primer parcial. Entonces, por favor, estudien. Semana número 5, pregunta número 1. Es la institución por la cual, cuando se produce una violación del derecho internacional, por acción u omisión, el Estado debe reparar el daño material o moral causado. 2. Es una responsabilidad de los Estados que se clasifican por su origen. 3. ¿Cuál es la regla general de la responsabilidad indirecta? 4. ¿Qué sanción merece la responsabilidad moral? Y 5. Es un medio de solución de conflictos internacionales. Muy bien, jóvenes y señoritas. Agradezco mucho la atención prestada a esta su clase. Les he quitado un único minuto. Bueno, ya son 2 en este momento. Agradezco mucho a todos los jóvenes y señoritas que se han conectado. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que les sirva su clase y voy a verificar el horario. Si no hay examen de Derecho Internacional Público, estaré dando la clase de la semana número 6, diríamos así, adelantada. Muy bien, jóvenes, les agradezco mucho la atención. Buena tarde.